Hola, nosotras somos el equipo 7 y vamos a exponer a la mitocondria. Mi compañera es Karel Díaz Valle y su servidora Alessandra Mil Sobriarte Roa. El modelo celular que elegimos es la célula eucariota. Generalidades de la mitocondria. Las mitocondrias son organulos que aparecen en prácticamente todas las células eucariotas. Una excepción son los arqueosos, que son eucariotas que no poseen mitocondrias, probablemente porque las perdieron durante la evolución. Las mitocondrias se reconocieron como una parte elemental de las células eucariotas a finales del siglo XIX. Altman, en 1890, descubrió unas estructuras celulares que denominó bioblastos, que se podían teñir con fucsina y que se observaban en todas las células eucariotas. En 1914 ya sabían que las mitocondrias podían adoptar diferentes formas como bastones, hilos entramados. Con la llegada del microscopio electrónico se comprobó que estaban formadas por una doble membrana. En 1962 se propuso que las mitocondrias crecían en tamaño y posteriormente se dividían por fisión, con lo cual su morfología era cambiante. Las mitocondrias son organulos descendientes de bacterias que se asociaron con derivados de arqueas, ambos procariotas, para formar a las células eucariotas. Así, se propone que las mitocondrias surgieron hace unos 2.000 millones de años por endosimbiosis. El número de mitocondrias por célula depende del tipo celular y en una célula determinada varía durante la vida celular. Por ejemplo, se ha estimado que las células del hígado, que son los hepatocitos, pueden contener del orden de 800 mitocondrias por célula. El número de mitocondrias en una célula puede aumentar gracias a que se dividen por mecanismos de fisión o gemación, y puede disminuir gracias a un mecanismo conocido como la autofagia. ¿De qué está formada la mitocondria? La morfología de las mitocondrias es muy cambiante y puede variar desde largas estructuras ramificadas a pequeños elipsoides. Se podría decir que no existen mitocondrias individuales, sino una red muy dinámica de la cual se pueden desgajar porciones. En red o aisladas, las mitocondrias están formadas por una membrana externa, que sería esta de aquí, toda esta. Una membrana interna, que sería, con verde, que sería esta de aquí. Un espacio intermembranoso, que es toda esta parte, que está entre las membranas interna y externa. Y falta la matriz, que sería esta, todo esto de aquí. Composición química de la mitocondria. La membrana interna es muy impermeable al paso de iones y pequeñas moléculas. Las mitocondrias deben hacer de su membrana interna una barrera suficientemente impermeable como para permitir un gradiente de protones estable. Esto se podría conseguir con un incremento de colesterol, que aumenta la hidrofobicidad de la membrana, pero sin embargo disminuiría la fluidez. La membrana interna necesita fluidez e hidrofobicidad al mismo tiempo, lo que parece ser necesario para la función de esta membrana. Para ello, las mitocondrias carecen de colesterol, pero cuentan con la cardiolipina, que es un fosfolípido muy insaturado, con lo que aumenta la hidrofobicidad, evitando una excesiva fluidez. Membrana externa. La membrana mitocondrial externa es altamente permeable y contiene muchas copias de una proteína denominada porina, la cual forma canales acuosos a través de la bicapa lipídica. Así, esta membrana se convierte en una especie de tamiz
que es permeable a todas las moléculas menores de 5000 daltons, incluyendo proteínas pequeñas. El espacio intermembranoso está situado entre las membranas externa e interna, de composición similar a la del citosol por la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, aunque contiene enzimas que le permiten transferir la energía del ATP obtenido en la mitocondria a otros nucleótidos, por ejemplo el AMP. En la matriz mitocondrial se encuentra el ADN, los ribosomas y las enzimas para llevar a cabo procesos metabólicos. El ADN mitocondrial se encuentra en lugares denominados nucleoides, y cada nucleoide puede tener más de una molécula de ADN. El ADN se encuentra comprimido por una proteína denominada TFAM. También en el nucleoide hay proteínas para la replicación y reparación del ADN mitocondrial. Este suele tener unos 16.500 pares de bases con unos 37 genes que en humanos codifican para 13 proteínas, que son componentes de la cadena respiratoria, 2 ARN ribosómicos y 2 ARN de transferencia, que son suficientes para la síntesis de proteínas. La replicación del ADN mitocondrial no está acoplada al ciclo celular. En cualquier momento de la vida de la célula debe replicar ADN. Los nucleoides están asociados a la membrana mitocondrial interna, mediada por el complejo proteico denominado mitos. Membrana mitocondrial. La función primaria de las mitocondrias es la producción de ATP, que es el combustible de la mayoría de los procesos celulares, pero también llevan a cabo parte del metabolismo de los ácidos grasos, mediante un proceso denominado beta-oxidación, y actúan como almacén de calcio. En las mitocondrias se produce la mayor parte del ATP de las células eucariotas no fotosintéticas. Metabolizan el acetilcoenzima A mediante el ciclo enzimático del ácido cítrico, dando como productos al CO2 y al NADH. Es el NADH el que cede electrones a una cadena de transportadores de electrones que se encuentra en la membrana interna. Estos electrones pasan de un transportador a otro, llegando como último paso al O2, resultando H2O. Este transporte de electrones se acopla al transporte de protones desde la matriz hasta el espacio intermembranoso. Es este gradiente de protones el que permite la síntesis de ATP gracias a la ATP sintasa. Por unir fosfato al ADP y por usar el oxígeno como aceptor final de electrones, a este proceso se le llama fosforilización oxidativa. En las bacterias aeróbicas que no poseen mitocondrias, este proceso ocurre en su única membrana celular. Las proteínas que realizan el transporte de electrones y la ATP sintasa se encuentran en las crestas mitocondriales. Los pliegues de la membrana interna, precisamente la presencia de estos pliegues, es una manera de incrementar la superficie en la que se asientan las proteínas de la fosforilización oxidativa. La cadena transportadora de electrones se conoce como cadena respiratoria. Contiene unas 40 proteínas, de las cuales 15 participan directamente en el transporte de electrones. Todas estas proteínas se agrupan en 3 complejos proteicos, cada uno de los cuales contiene varias proteínas. Se denominan complejo de la NADH deshidrogenasa, complejo citocromo BC1 y complejo de la citocromo oxidasa. Cada uno de ellos tiene un grupo químicos que permiten el paso de protones a través de movidos por el transporte de electrones. El recorrido de los electrones comienza cuando un ion hidruro es cedido por el NADH. De este ion se desprenden 2 electrones y un protón. Esto se produce en el complejo de la NADH deshidrogenasa, el cual acepta los electrones. Tales electrones
pasan al complejo BC1 gracias a moléculas intermedias. Entre el primer complejo y el segundo actúa una proteína denominada ubiquinona. El paso de los electrones por el complejo NADH deshidrogenasa y BC1 produce la extrusión de 2 protones, uno en cada complejo, desde la matriz hasta el espacio intermembranoso. Los electrones viajan hasta el citocromo C, que transfiere electrones al complejo de la citrocromo oxidasa. En este tercer complejo se transporta otro protón al espacio intermembranoso y los electrones son aceptados por el oxígeno. El proceso de transferencia de electrones es como las pilas eléctricas, donde los electrones pasan de un material cargado de electrones y con poca afinidad por ellos a otros que tienen una mayor afinidad. Ese salto desprende energía que se utiliza para transportar protones en contra de su gradiente de concentración. Ese salto desprende energía que se utiliza para transportar protones en contra de su gradiente de concentración. Los electrones en el NADH que están retenidos con poca fuerza saltan a los complejos NADH y así sucesivamente. Si no existiesen los complejos de la cadena respiratoria, la energía, en vez de utilizarse para bombear protones, se perdería en forma de calor. El resultado es la creación de un gradiente de protones 10 veces menor en la matriz que en el espacio intermembranoso. Además, se crea un espacio cargado más negativamente en la matriz como consecuencia de la salida neta de cargas positivas respecto al espacio intermembranoso, que se vuelve más positivo. Se crea un gradiente electroquímico que hace que los protones tiendan a entrar de nuevo en la matriz. Como ya lo había mencionado, una síntesis significativa de los lípidos de las células ocurre en las mitocondrias. Se produce el ácido lisofosfatídico, a partir del cual se sintetizan trigliceroles. También se sintetiza en las mitocondrias el ácido fosfatídico y el fosfatidiglicerol, este último necesario para la producción de cardiolipina y de la fosfatidiletolamina. Importe de proteínas. Las mitocondrias tienen muy pocos genes comparado con la variedad de proteínas que poseen. Una mitocondria de levadura contiene aproximadamente unas 1000 proteínas diferentes, mientras que en humanos pueden ser unas 1500. Solo una pequeña parte se sintetiza en la propia mitocondria. El resto han de ser sintetizadas en el citosol e importadas por las mitocondrias. Además, durante el proceso de importación han de dirigirse a su compartimiento diana, membrana externa o interna, o matriz mitocondrial. Para ello, las proteínas tienen secuencias que actúan como señales a modo de dirección postal, que indican a las moléculas importadoras a dónde deben dirigirlas. En esta micrografía óptica de una célula de mamífero cultivada, las mitocondrias se encuentran teñidas de verde con un color fluorescente y tienen una forma similar a la de un gusano. El núcleo está teñido de azul. Estos organelos visualizados con el microscopio óptico son de gran relevancia, ya que son generadores de energía que oxidan las moléculas de alimento y producen energía química útil en casi todas las células eucariontes. Síndrome de Merck, que es causada por el mal funcionamiento de la mitocondria. Los pacientes generalmente presentan epilepsia mioclónica durante la adolescencia o la edad adulta temprana, a veces con sordera neurosensorial, atrofia óptica, baja estatura o neuropatía periférica. Algunos casos se han asociado con lipomatosis, cardiomiopatía, retinopatía pigmentaria, oftalmoparesia y o signos piramidales. La enfermedad es progresiva con empeoramiento de la epilepsia e inicio de síntomas adicionales que incluyen ataxia, sordera, debilidad muscular y demencia. La resonancia magnética del cerebro puede mostrar atrofia cortical,
calcificaciones de los ganglios basales y leucodistrofia. Las manifestaciones clínicas pueden variar considerablemente entre pacientes de la misma familia y entre familias. En la imagen vemos la resonancia magnética cerebral en cortes sagital y coronal que demuestran la presencia de notable atrofia olivo-pontocerebelosa. ¿Pero a qué se debe este síndrome de MERS? Está causado por mutaciones en el ADN mitocondrial. Cerca del 80% de las personas con síndrome de MERS son portadoras de la mutación 8344AG en el gen MTTK, que codifica para el ARNT de lisina. Se han encontrado otras mutaciones en otros genes de ARNT o en el gen MTND5. Estas mutaciones pueden estar asociadas en el solapamiento de los síndromes MELAS y MERS, en el que los individuos afectados también sufren episodios similares a la apoplejía. Las mutaciones en el ADN mitocondrial se transmiten por herencia materna, de modo que un hombre afectado no puede transmitir la enfermedad. La mutación se transmite a lo largo de la línea materna, pero su proporción es esencialmente impredecible, aunque proporciones más altas de la mutación en la sangre de la madre tienen como resultado un mayor riesgo de dar a luz a un niño con un fenotipo grave. Hay muchos ejemplos de segregación extrema de la mutación de la madre al niño, que impiden una orientación genética adecuada a nivel individual.